Viaje sin distancia. Robert Schoch. La historia detrás de un curso de milagros. Voy a continuar con el libro. Ahora leeré el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 leímos cómo se van a conocer Bill y Helen. A ver qué nos cuenta el capítulo 3. El siguiente lunes, cuando Helen llegó al hospital para comenzar a trabajar, Bill no sabía muy bien qué hacer con ella. El programa aún no tenía asignado un espacio de trabajo y él ni siquiera sabía cómo ponerlo en funcionamiento. Logró encargar un escritorio para ella y colocarlo en una esquina dentro de un espacio libre que había junto a su oficina. Este sería el cuartel general de Helen durante los 2 meses siguientes. Si Bill no disponía de espacio adicional para Helen y el resto del personal contratado, no era porque no lo hubiera solicitado. Lo había intentado por todos los medios, pero simplemente no conseguía que, desde el decanato hacia abajo, nadie tomase una decisión. Si hubiera sabido que esa forma de pasarse la pelota unos a otros era típica de lo que iba a encontrarse en casi todos los aspectos de su trabajo en el centro médico, probablemente hubiera dimitido de inmediato. Sin embargo, no sabía que este tipo de comportamiento era habitual, así que decidió abrirse camino hasta encontrar a alguien con la autoridad necesaria para aprobar al menos uno de los 2 planes que había diseñado. Una de las razones por las que Bill se encontraba con tantos problemas frustrantes era que tenía que responder ante 5 directores diferentes: el presidente del departamento de psiquiatría, el presidente del hospital, el vicepresidente encargado de asuntos profesionales, el decano del Colegio de Médicos y Cirujanos y el presidente de la Universidad de Columbia, así como ante otros varios vicepresidentes de servicios especiales. Como resultado de esta situación, era casi imposible terminar los trabajos, por no hablar de concluirlos de forma expeditiva. Sin embargo, una de sus labores era precisamente la de hacer los cambios necesarios para resolver muchos de los problemas que se habían ido multiplicando a lo largo de los años. A cada paso que daba, sin importar lo que tratara de conseguir, encontraba una enorme oposición de los profesionales médicos y del personal administrativo, que siempre estaban luchando por preservar y ampliar sus dominios. Además, el departamento de psicología, una sección del de psiquiatría, era uno de los que menos prioridad tenía en todo el hospital, ya que despertaba muy poco interés antes de la llegada de Bill y los salarios del personal profesional de aquel departamento eran menores que los de las secretarias. Aunque Bill sintió que sería importante reemplazar a diversas personas que no tenían la formación adecuada, era virtualmente imposible encontrar personal cualificado que los reemplazara con el nivel salarial que el hospital ofrecía. Estos eran algunos de los problemas que Bill tenía cuando Helen entró en el departamento, y en poco tiempo se hizo una idea precisa de cuál era la situación. Pasaron 2 meses antes de que el proyecto le fuera asignado un espacio de trabajo, y para entonces Helen, que aún seguía en el rincón que Bill le había asignado temporalmente el primer día, estaba a punto de dimitir. Sin embargo, en vista de cómo se desarrollaron posteriormente los acontecimientos, parece que la elección no le correspondía tomarla a ella. Aquel era el lugar donde debía permanecer. Es cierto, cuando uno dice, quiero hacer esto, quiero cambiarlo, quiero tener esto, y por X situación no resulta, te enfadas, te entristeces, pero hay una razón para ello. Las cosas tienen que ser así, no porque las dicte alguien más, sino porque algo más dice, esto es lo que necesitas en este momento, y igual y no vas a entender para qué, pero eso es lo que necesitas. Continúo con la lectura. En un principio, incluso en el nuevo espacio, Helen encontró el trabajo horrible. La situaron en un edificio diferente al de Bill, con quien colaboraba muy estrechamente, y encima el trabajo era aburridísimo y se sentía en la peor situación de su vida. Además de lo rutinario del trabajo, Helen enseguida sintió a su alrededor una atmósfera de sospecha y ambición a la que no se había enfrentado anteriormente. Por otra parte, Helen y Bill tenían un problema aún más serio. Aunque se respetaban profundamente, cada uno de ellos provocaba lo peor del otro.
Esto se hizo más evidente a medida que fueron pasando los meses y no hizo sino añadir más tensión a sus vidas respectivas. Parecía que, hicieran lo que hicieran, trabajaran juntos en la propuesta de una beca o decidir dónde ir a comer, no había manera de llegar a alcanzar acuerdos fácilmente. A pesar de ello, o quizá debido a ello, ambos sabían que necesitaban la ayuda y el apoyo del otro para arreglárselas con la multitud de problemas que juntos debían enfrentar en el campo profesional. Era evidente para los dos que debían intentar hacer algo para cambiar la hostilidad y los resentimientos que parecían estar grabados en toda la gente con la que tenían que tratar. Si no hubieran tenido la esperanza de cambiar el entorno, ambos hubieran buscado otro lugar de trabajo más pacífico. Acordaron intentar resolver juntos los problemas del departamento. En un principio dedicaron sus esfuerzos a solicitar becas para intentar atraer recursos financieros a muchas de las áreas que estaban bajo la responsabilidad de su departamento. Pero el resultado no fue lo que esperaban. Aunque no ponían en duda su objetivo común, parecía que Bill no podía escribir un párrafo que Helen no quisiera cambiar, ni Helen podía hacer una sugerencia sin que Bill la cuestionase con determinación. El trabajo mismo era agotador y sus actitudes conflictivas lo hacían aún más extenuante. Trabajaban por la noche y los fines de semana, y cuando no estaban juntos discutían por teléfono. A medida que pasaba el tiempo, parecía que sus esfuerzos apenas producían avances. Seguían discrepando respecto a la política a seguir y su relación personal no mejoraba. El volumen del personal era enorme, con lo que Bill estaba sometido a una tremenda presión tan solo para que las cosas no funcionaran peor que antes. A pesar de sus concentrados esfuerzos por trabajar en pro de un objetivo común, su relación personal reflejaba la tensión a que se hallaba sometido. Para empezar, tenían poco en común. Bill, 14 años más joven que Helen. Era básicamente una persona optimista que, a pesar de los formidables obstáculos que enfrentaba, mantenía la creencia subyacente de que existía una salida ante cualquier situación y que siempre se podía hallar una perseverancia. Por otro lado, Helen era una persona ansiosa, casi hasta el paroxismo, y aunque intentaba mantener una fachada de alegría, su pesimismo subyacente y su inseguridad siempre acababan por aflorar. Además, ambos trataban sus problemas interpersonales de forma diferente. Bill tendía más a retirarse cuando percibía que una situación se volvía absorbente o forzada, mientras que Helen tendía a implicarse totalmente y como resultado acababa sintiéndose atrapada, resentida y obligada. De esta forma, a medida que su interdependencia iba en aumento, cada uno de ellos tenía más ira contenida hacia el otro porque ninguno de ellos cedía en su actitud. Y los genuinos intentos de cooperación que a veces surgían por parte de uno o de otro eran dificultados por el rencor mutuo que sentían. A pesar de que sus sentimientos personales fueran de este tipo, compartían una sensación de compromiso común que impedía la renuncia de Helen e impulsaba a Bill a proteger su futuro. Cuando el proyecto original por el que Helen pudo ser contratada se retiró la prioridad, reduciéndose su volumen, Bill asignó a Helen el único puesto vacante que estaba bajo su control directo, asegurándole de esta forma la continuidad laboral. En 1963, el presidente del departamento designó a Bill para el Comité de Planificación de las Investigaciones, un grupo cuya responsabilidad era la asignación del espacio en el nuevo edificio de investigación que iba a ser construido. Este fue un honor especial para Bill, algo que no se le había ofrecido nunca con anterioridad ni se le volvería a ofrecer. Al tener por primera vez la oportunidad de crear espacio de oficinas para su propio uso, Bill planificó la creación de 2 despachos y una secretaría en una remota sección del edificio, lejos de las zonas de mayor tránsito. En un principio no supo por qué había ordenado crear 2 despachos, pues no había razón para ello. Como diría años después, no me daba cuenta de lo necesario que era que Helen y yo estuviéramos juntos. En verano de 1965 se terminó de construir el nuevo edificio y estaba listo para ser ocupado. En medio de las luchas personales y profesionales, Bill se las arregló para trasladarse al nuevo edificio e hizo que Helen se trasladara al despacho contiguo.
Aunque sus dificultades a nivel psicológico se mantenían, los obstáculos físicos a su trabajo en común habían sido eliminados. Como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Y como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Eso les habrá ayudado para resarcir esos obstáculos de relación. Continúo leyendo. Una tarde, justo antes de la reunión semanal del equipo de investigación a la que ninguno de ellos quería asistir debido a la competencia salvaje que solían aflorar, ocurrió algo. Bill entró en el despacho de Helen y era evidente que quería decir algo que le costaba expresar. Al fin, respiró profundo, se ruborizó ligeramente y soltó su discurso. Más adelante admitió que sus palabras sonaban triviales y sentimentales y que no esperaba una respuesta favorable de Helen, pero a pesar de todo dijo lo que sentía que tenía que decir. Había estado dando vueltas a las cosas y había llegado a la conclusión de que sus actitudes estaban equivocadas. Y continuó. Debe haber otra forma de hacer las cosas. Nuestras actitudes son tan negativas que no podemos resolver ningún problema. Y concluyó diciendo que había decidido intentar mirar las cosas desde otro punto de vista. Pues sí, ayudó en algo. Por lo menos a que él se tuviera un primer acercamiento con Helen. Muy interesante. Continúo. Muy en concreto, propuso intentar mostrar una actitud diferente aquel mismo día en la reunión. Él no se enfadaría y estaba determinado a contemplar el lado constructivo de lo que la gente decía y hacía. Estaba determinado a cooperar en vez de competir, y añadió que obviamente habían estado llevando una dirección equivocada y que era el momento de encontrar una nueva. Fue un largo discurso y además se expresó con una vehemencia fuera de lo común. Al acabar, esperó con cierta incomodidad la respuesta de Helen, pero esta no fue la que esperaba. Se puso de pie de un salto diciendo a Bill con convicción que tenía razón y que ella también intentaría mostrar una actitud diferente. A cierto nivel, esta unidad de propósito representaba un compromiso real sin precedentes en su relación y pareció marcar el comienzo de una serie de sucesos destacables que ocurrieron durante el verano de 1965. La reunión del personal en la que Bill emprendió su nueva estrategia empezó de forma parecida a otras docenas de reuniones similares a las que habían asistido a lo largo de los años. Pero a medida que los distintos puntos de vista eran defendidos o atacados, algunos de los participantes sintieron una sutil diferencia en el ambiente general de la sala. Allí donde Bill antes se hubiera defendido, ahora simplemente escuchaba y proponía tomarlo en consideración. Cuando algunos miembros del personal se justificaban por no haber finalizado su trabajo, se aceptaban sus excusas con la esperanza de que en un futuro el individuo en cuestión no estuviera tan sobrecargado de trabajo. De forma sorprendente, para Bill, sus respuestas parecían generar actitudes similares en los demás participantes. Aunque no se lograron innovaciones significativas en las relaciones personales a lo largo de las primeras semanas de su búsqueda de una forma mejor de hacer las cosas, Bill y Helen notaron un ambiente claramente menos agresivo en las reuniones a las que asistían, y para el final del verano la atmósfera en todo el departamento había cambiado completamente. Las tensiones disminuían, los antagonismos desaparecían. Muchos de los miembros del personal que no tenían la formación adecuada se fueron del departamento, de forma amistosa, y entre tanto, personas mucho más competentes se presentaban para reemplazarles de forma casi inmediata. Los esfuerzos de Bill y de Helen no siempre eran consistentes, incluso a veces no lo hacían con mucha convicción, pero el compromiso de fondo permanecía inamovible, y no cabe duda de que ayudaron a producir algunos resultados importantes. En 3 meses, el departamento dio señales de funcionar de forma más suave, y la moral empezó a mejorar hasta el punto que Bill se dio cuenta de que la gente se sonreía de vez en cuando. Pues sí, como es adentro es afuera, y pues bueno, hasta la gente que ellos creían que, bueno, y que veían, ¿no?, que no funcionaba, pues se fueron así, sin más, dijeron adiós, y qué tal, que llegan personas que eran necesarias para el departamento. Continúo. Sin embargo, sus primeros esfuerzos para mejorar su relación mutua no tuvieron éxito.
Aunque intentaban ser comprensivos y compasivos, a menudo los obstáculos psicológicos que enfrentaban eran demasiado grandes para poder superarlos. Así, mientras las relaciones con los miembros del departamento y de otros departamentos siguieron mejorando drásticamente, entre ellos mismos aún experimentaban estallidos de total antagonismo. Y aunque luego llegasen a reconocer que este era infundado, sabían con mucha claridad que aún les quedaba mucho trabajo por hacer. Se habían de superar aquellas respuestas casi pavlovianas a las que se habían acostumbrado. Mientras intentaban asiduamente poner las cosas al derecho entre ellos, Helen comenzó a notar cambios en sus imágenes mentales, esas imágenes que había estado viendo de vez en cuando durante toda su vida. Sí, eso lo leímos en el capítulo 2. Continúo. Las fotografías en blanco y negro comenzaron a aparecérsele en color y en movimiento, y además en secuencias significativas. Sus sueños comenzaron a tener las mismas características, y a menudo continuaba con el tema comenzando antes de dormir. Voy a leer palabras de Helen. Entre junio, cuando Bill y yo hicimos el compromiso de cambiar de actitud, y octubre, 3 líneas más o menos claras de secuencia de fantasías y sueños alcanzaron mi atemorizada conciencia. Aunque se superponía hasta cierto punto, las describiré por separado esperando que así se comprendan más claramente. No sé si eran representaciones simbólicas como las imágenes oníricas o si de alguna manera estaban asociadas a hechos reales. Las observaba como si fueran películas y me sentía más como una espectadora de ellas que como partícipe, incluso cuando contemplaba una figura que sabía que era yo misma. La primera de las 3 series fue introducida por una imagen femenina desconocida, totalmente envuelta en su vestimenta, arrodillada y con la cabeza inclinada hacia adelante. Llevaba las muñecas y los tobillos atados con pesadas cadenas. Junto a ella, en un trípode, había un gran brasero metálico del que salía un fuego que se elevaba por encima de su cabeza. Parecía ser algún tipo de sacerdotisa y el fuego parecía estar conectado con algún tipo de antiguo rito religioso. Esta figura se me apareció recurrentemente cada día durante varias semanas, aunque cada vez podía distinguir algún cambio en ella. Se le fueron cayendo las cadenas y fue levantando la cabeza. Muy lentamente se fue poniendo de pie y solo le quedaba un trozo de cadena muy corto atado a su muñeca izquierda. El fuego refulgía con un brillo descostumbrado a medida que se levantaba. Yo no estaba preparada para las profanas emociones que las imágenes despertaban en mí y tampoco las entendía. Cuando la figura de la sacerdotisa levantó los ojos y me miró, me sentí muy atemorizada. Estaba segura de que su rostro expresaría ira y sus ojos estarían llenos de desprecio hacia mí. Las primeras veces que apareció, miré hacia otro lado, rehuyéndola. Pero al final decidí mirarla directamente a la cara y al hacerlo se me llenaron los ojos de lágrimas. Su rostro era suave y estaba lleno de compasión y sus ojos eran indescriptibles. La palabra con que mejor se la pude describir a Bill era la de una inocente. Ella nunca vio en mí lo que yo tanto temía que encontraría, nada que le hiciera condenarme. La amaba tanto que literalmente caí de rodillas ante ella. Más adelante traté de unirme a ella cuando se hallaba junto a mí, ya fuera deslizándome a su lado o tratando de acercarla a mí, pero no lo conseguí. Mi siguiente reacción fue aún más peculiar. Repentinamente me sentí bañada por una ola de alegría tan intensa que casi no podía respirar. Pregunté en voz alta, ¿significa esto que puedo recuperar mi función? La respuesta silenciosa pero muy clara fue, desde luego. No hubiera creído posible que existiera una felicidad como la que esa respuesta provocó en mí y durante un rato repetía, ¡es maravilloso! ¡Es maravilloso! No parecía caber ninguna duda sobre el hecho de que había una parte de mí que me era desconocida, pero que entendía con exactitud el significado de todo aquello. Era un tipo de conciencia escindida que llegaría a serme muy familiar más adelante. Al igual que la primera, la segunda serie de imágenes me llegaba más bien como breves percepciones que como fantasías y a veces también se mostraban en sueños en los que aparecíamos tanto Bill como yo en distintas relaciones.
La cronología real era muy confusa. Situaciones aparentemente muy antiguas se mezclaban con otras casi contemporáneas. En la primera imagen de la serie me veía en una barca remando frenéticamente, pero sin llegar a ninguna parte. Mirando a mi alrededor identifiqué el lugar como Venecia, y la barca era una góndola. Cerca de mí había un hombre alto y delgado, muy parecido a Bill, apoyado en un poste rayado que emergía del agua. Tenía los brazos cruzados y me miraba con seriedad burlona. Estaba seguro que era Bill vestido de gondolero, pero tenía lentejuelas brillantes en el traje. No se movía ni hablaba. Poco después me di cuenta de que la góndola estaba atada al muelle con una gruesa cuerda. Era una situación estúpida. Había estado haciendo un gran esfuerzo para conseguir lo imposible. Bill no me ayudó, pero su sonrisa no era malévola. Los siguientes sucesos de la serie evocaban otros sentimientos diferentes. Bill apareció otra vez como torero con un traje espectacular, dorado de arriba abajo. Tenía la ligera sensación de que había un ruedo en el fondo, pero no estaba nada claro. En su siguiente aparición era un brujo, llevaba plumas en los tobillos y en las muñecas, y estaba vestido con una falda de arpillera y un imponente tocado de plumas blancas y piedras brillantes. Yo vestía una simple falda tejida a mano. Ambos éramos negros y estábamos en un claro en medio de la espesa selva. Parecía haber venido a pedirle ayuda, y él respondía a mi petición con una extraña danza, acompañada de fuertes gritos en una lengua que no entendía. Al principio me sentí reconfortada, pero después tuve miedo y le pedí que se detuviera. No parecía oírme en medio del ruido que hacía con sus toscos instrumentos de madera y los tambores que sonaban de fondo. Salí gateando aterrorizada, con las manos sobre las orejas en un frenético esfuerzo por no oír aquellos sonidos. No miré atrás. El siguiente episodio en el que aparecíamos Bill y yo parecía ser una historia dentro de otra historia. Uno de los temas se extendía en diversas fases antes de llegar a su macabra conclusión. Yo era una sacerdotisa en la que parecía ser un templo egipcio, aunque creo que podría haber sido aún más antiguo. Había enormes piedras vagamente alineadas a los lados y detrás del edificio, pero no las divisaba con claridad, porque el interior estaba muy oscuro. Incluso en aquella oscuridad podía distinguir que el templo era imponente. El altar, que era el único lugar intensamente iluminado del edificio, era particularmente espléndido. Estaba iluminado por una luz muy brillante, cuyo foco no pude identificar. Joyas magníficas resplandecían a su alrededor, y su superficie de piedra lisa y pulida reflejaba la luz como un espejo. La gran sacerdotisa llevaba un vestido muy elaborado y tenía puesta una corona en la que le faltaba la piedra central. En el primer episodio de la serie, yo estaba de pie ante el altar inclinada, sobre Bill que yacía en el suelo casi desnudo. Tenía una punta de lanza en la mano y su filo descansaba sobre la frente de Bill, entre sus ojos. Después me fueron llegando diversas imágenes retrospectivas de cómo se había producido aquella primera escena. Había habido una rebelión de esclavos y yo iba a matar a Bill, el líder de la revuelta, que se las había ingeniado para robar el gran rubí central de la corona de la sacerdotisa. No era un rubí ordinario porque daba a quien lo llevara puesto poderes mágicos. El ladrón había de morir para que los poderes volvieran a la sacerdotisa, cuya religión era la del poder y la esclavitud. Rebelarse contra ella era ir en busca de la muerte. Entonces ocurrió algo inesperado. Era consciente de albergar intensos sentimientos de rabia y revancha mientras me preparaba para incrustar la punta de la lanza entre los ojos de Bill. Él no parecía especialmente atemorizado, simplemente miraba y esperaba. Yo me había tensado a medida que me preparaba para clavarle la punta de lanza. Entonces tuve un momento de duda y supe que todo había acabado para mí. Bill viviría y yo iba a morir. Cuando solté la punta de lanza, mi muerte estaba asegurada. En la escena final de la serie, yo estaba sola y me hallaba en el escalón más alto de una larga escalera ante una enorme puerta cerrada con candados. Estaba fuera del templo. Mi corona y mi vestido dorado habían desaparecido. Vestía un amplio vestido blanco manchado por los lados y con el cuello roto. Ante mí no había más que desierto.
El viento arrojaba arena en mi cara y podía ver huesos blancos esparcidos a cierta distancia por los alrededores. Los míos pronto acabarían también allí. Me maldije amargamente por haber permitido que esto ocurriera. La cólera literalmente me hacía temblar. Según iba descendiendo por la escalera, la sed ya mordía mi garganta y podía oler la muerte en el aire. El efecto emocional de este episodio fue intenso y duradero. Todavía me sentía enfadada cuando desaparecieron las imágenes y a la mañana siguiente tuve un estallido de rabia al contárselo a Bill, especialmente cuando le dije lo del robo del rubí. Era como si estuviera ocurriendo de nuevo. Ante mis ojos emergió una imagen del hermoso rubí con sus destellos rojizos y por un momento la escena se convirtió en realidad para mí. Una vez más me regañé a mí misma por dejarme morir por un esclavo rebelde, por un simple ladrón. Apenas podía contener mi furia hacia Bill, que comprensiblemente se sentía molesto. Yo también lo estaba y la intensidad de mi enfado nos sorprendió a ambos. El siguiente episodio de la serie tardó en aparecer. Era como si me tuviera que recuperar un poco antes de continuar. Afortunadamente, la siguiente entrega fue distinta, aunque tampoco acabó bien para mí. Bill, un monje franciscano con hábito marrón y sandalias, leía en silencio un librito mientras daba vueltas al claustro de un monasterio que rodeaba a un pequeño jardín verde y muy cuidado. En medio de él había una preciosa fuente en la que se bañaban los pájaros y a su alrededor, en cuadros sobre la hierba, crecían filas de flores de vivos colores. No estaba segura de la época en que se desarrollaba la escena, pero el monasterio parecía estar en España. Yo iba vestida de negro y caminaba despacio por el claustro hacia Bill. Tenía la cara cubierta por un velo, mantenía la mirada baja y las manos juntas como si rezase. Cuando llegué ante Bill, me arrodillé como una penitente y humildemente le pedí perdón. Él no me miró. Sentí un arrebato de cólera y me levanté acusándole de ser un desalmado. No parecía oírme y simplemente continuó leyendo sin apartar los ojos del libro. Me retiré enfadada e impotente y la imagen se disolvió lentamente dejando la situación inconclusa. La siguiente escena, en orden de aparición, parecía ser tan antigua que se remontaba a los orígenes del tiempo. Yo era de nuevo una sacerdotisa, pero esta vez de un tipo totalmente diferente. Esta sacerdotisa se parecía mucho a la de los ojos inocentes que había visto liberándose de sus cadenas para emerger a la libertad. Se escondía del mundo en un pequeño templo de mármol blanco, erigido en medio de un amplio y verde valle. No estaba segura de que su cuerpo fuera totalmente sólido. De hecho, lo que podía distinguir era la silueta de una mujer pequeña y delgada, vestida de blanco, que nunca se asomaba al mundo más allá de la puerta de una pequeña habitación que contenía un altarcito de madera lisa. Sobre él ardía una pequeña llama de la que salía una columna de humo blanco. La sacerdotisa se mantenía cerca del altar sentada en un banco de madera y rezando con los ojos cerrados por aquellos que venían a solicitar su ayuda. En alguna ocasión pude ver el valle alrededor del templo. Unas veces parecía no haber nadie allí, pero otras había una enorme columna de gente desfilando muy alegremente. La columna parecía extenderse indefinidamente en ambas direcciones y pude sentir la profunda sensación de libertad y unidad que cada uno de aquellos individuos sentía al avanzar hacia una victoria segura. No sabía cómo les ayudaba la sacerdotisa, pero de alguna manera sentía que sus plegarias suponían una contribución esencial. También estaba segura de que la gente venía a pedirle ayuda de todas partes y de hecho algunos desde muy lejos. Sin embargo, no le hablaban directamente, se arrodillaban en una repisa a lo largo del muro que separaba el interior del templo del exterior y exponían sus necesidades a un hombre que parecía servir de intermediario entre la sacerdotisa y el mundo. Él se quedaba en un amplio espacio cerrado que separaba a la sacerdotisa de la gente que pedía ayuda y hacía llegar sus necesidades hasta ella. Durante algún tiempo no pude ver la cara del hombre y tardé aún más tiempo en reconocer que era Bill. Él jugaba una parte fundamental en el hecho de permitir a la sacerdotisa cumplir su función. Cuando la gente le decía lo que necesitaba, él iba a la puerta de su habitación y simplemente decía que había habido una petición de ayuda. Solo decía que había un hermano pidiendo ayuda
y él la solicitaba en su nombre. La sacerdotisa nunca preguntaba el nombre de nadie ni los detalles de las peticiones. Siempre rezaba de la misma manera, sentándose en silencio junto a la llama del altar. Nunca pensó que se pudiera negar ayuda a nadie. Ella siempre estaba junto a Dios y mantenía la pacífica certidumbre de su presencia allí con ella. Estaba segura de que era yo y simultáneamente no lo estaba tanto. Lo que sí era completamente cierto es que yo la contemplaba con mucho amor. De nuevo, el siguiente episodio supuso un cambio dramático. Bill y yo éramos esclavos en lo que parecía ser América en el siglo XIX. Estábamos casados, aunque yo sentía un profundo desprecio por él. Él era más viejo, de piel mucho más oscura y muy religioso, aunque de una forma bastante ingenua. Yo no encontraba justificación a su fe infantil en Dios. También confiaba en mí de forma igualmente inocente, y yo sabía que esa fe no estaba justificada. La historia era bastante borrosa, pero pude hacerme con una serie de datos de lo que estaba ocurriendo. Yo era casi blanca y completamente amoral. Gustaba a los hombres blancos y comerciaba con sus favores. Había hecho un acuerdo por el que yo ganaba mi libertad a costa de Bill. No le oculté mis planes, de hecho me gustó contárselos. Él no me culpaba ni trataba de interferir. Le di la espalda y salí bruscamente, pero la tristeza de sus ojos permaneció en mi recuerdo. La serie acababa con una nota final de realización, incluso de gloria. Me hallaba en una habitación en la que parecía ser el piso más elevado de un edificio eclesiástico. Bill, sentado ante un gran órgano antiguo, tocaba el aleluya, mientras su cara resplandecía de alegría. Habíamos alcanzado nuestro objetivo. Yo estaba ante un altar de madera marrón sobre el que se destacaban dos palabras, una debajo de la otra. No podía imaginar un par de palabras menos apropiadas para estar juntas. La palabra de arriba era Elohim, y aunque entonces no conocía su significado, más tarde aprendí que es uno de los nombres de Dios en hebreo. La otra palabra, Eboe, la identifiqué con el grito de los adeptos griegos de Dionisos, cuando celebraban sus ritos. Mientras miraba las palabras, un rayo que venía de la parte posterior de la iglesia golpeó en el altar y borró la segunda completamente. Solo quedó Elohim, escrito en brillantes letras de oro. El tono del aleluya fue en aumento, y una figura refulgante de luz que inmediatamente reconocí como Jesús salió de detrás del altar y se aproximó hacia mí. Comencé a arrodillarme ante él, pero él rodeó el altar y vino a arrodillarse a mi lado ante el altar. Bill se levantó y fue a arrodillarse al otro lado de la figura, y entonces una voz con la que me iría familiarizándome cada vez más dijo con palabras silenciosas pero claras: ese altar está en ti. El impacto emocional de esta conclusión fue tan fuerte que rompí a llorar. La tercera serie de imágenes, que se presentó de la misma forma que las anteriores, duró más tiempo y fue apareciendo en forma progresiva. A través de esta serie de imágenes, una figura masculina de identidad incierta surgía de vez en cuando para ayudar. Generalmente no podía reconocerlo. A veces pensaba que podía ser Bill, y otras vagamente sospechaba que podía ser Jesús. Esta serie empezó de forma parecida a la anterior y de forma menos evidente que la primera. Vagando por las orillas de un lago, llegué a un bote vacío que estaba volcado hacia un lado. Estaba fuertemente sujeto por gruesas cuerdas atadas a una ancla profundamente hundida en el barco que también cubría parte del bote. Evidentemente, había sido abandonado hacía años. Sabía que no podría soltar la barca sin ayuda, pero a pesar de todo me sentí obligada a intentarlo. Tiré inútilmente de las cuerdas, que eran tan pesadas que apenas sí podía levantarlas. Además, me resbalaba en el barro y me caía una y otra vez. Pedí ayuda a gritos, pero no había nadie que pudiera oírme. El lugar parecía desierto. La situación era frustrante. Yo me daba cuenta de la importancia de soltar la barca, pero también era consciente de mi incapacidad para hacerlo. Entonces me llegó la respuesta. Lo había estado haciendo de forma equivocada. Evidentemente, me dije a mí misma, hay un potente equipo para recibir mensajes y transmitirlos. Aunque no haya sido usado durante años, aún funciona y es la única manera que tengo de conseguir ayuda. En este punto finalizó el primer episodio.
Después pasaron algunas cosas que no estaban muy claras. Apareció un hombre de alguna parte y juntos arrastramos el ancla sacándola del barro. Enderezamos la barca y finalmente la pudimos meter en el agua. Entonces comenzó a moverse, aunque al principio el ancla aún tiraba un poco. Pasado un rato, la barca fue ganando velocidad y parecía tomar una dirección definida. No sabía a dónde se dirigía, pero aparentemente no necesitaba saberlo. Parecía que el hombre que venía conmigo lo sabía y eso era suficiente. Después de un rato el agua comenzó a estar picada y yo empecé a tener miedo. Afortunadamente, en el siguiente episodio, el hombre que apareció vestido para la ocasión llevaba un impermeable amarillo, casco y botas. Yo conducía erráticamente cuando llegó y tomó el timón. «Ve allí y siéntate», me dijo en tono firme pero amistoso. «Viene una oleada de mal tiempo, así que yo conduciré mientras dure y luego te paso el timón». Me senté en un banco en cubierta sintiéndome un poco incómoda. «Quizá deberíamos llamar pidiendo ayuda», sugerí con timidez. «Creo que hay un equipo receptor y transmisor muy bueno ahí dentro. Quizá podríamos usarlo». «Mantente alejada de él por el momento», contestó el hombre con firmeza. «No estás preparada para usarlo y solo te causaría problemas. Cuando lo estés, yo te avisaré, pero entre tanto no te preocupes, lo superaremos». Observé confiada cómo llevaba el barco con gran habilidad a través de un estrecho corredor y en medio de una tormenta. Enormes olas alzaban la proa y la lluvia caía sin cesar del negro cielo. Curiosamente, ni siquiera me mojé. Gradualmente fuimos entrando en aguas más tranquilas y volví a encontrar el timón de nuevo en mis manos. El hombre volvió a aparecer la siguiente vez recostada en un lado de la barca, cómodamente vestido con pantalones cortos y camisa veraniega de cuello abierto. El tiempo era cálido y soleado, el agua suave y resultaba fácil navegar. Estábamos de pie junto al timón charlando. Me di cuenta que él llevaba una cadena de oro alrededor del cuello de la que colgaba un símbolo dorado que no me era familiar. Pensé que podía ser una letra hebrea y recordé algo. «Tengo uno igual», dije mirándolo. «De hecho, lo llevo puesto». «Ya lo sabía», respondió el hombre sonriendo. «Solo que», añadí, «el mío va al revés». «También lo sé», dijo él mientras seguía sonriendo. «En realidad, ese también es tuyo. Me lo quedaré un tiempo más, pero prometo devolvértelo cuando puedas utilizarlo». Ambos símbolos, imágenes inversas uno del otro, se grabaron tan claramente en mi mente que más tarde pude dibujarlos en papel. Algún tiempo después me encontré con un amigo mío, erudito judío, y le pregunté si podía reconocerlos. Pareció confundido en un principio y después dijo, «Por supuesto, el símbolo del milagro de la inversión». Tuvo que explicarme su significado. Cuando Moisés bajó de la montaña, donde había hablado con Dios, llevaba unas tablas en las que estaba escrita la palabra de Dios. El milagro era que las palabras podían ser leídas correctamente en ambos sentidos, lo que obviamente hubiera sido imposible si hubieran sido palabras normales. Mi reacción ante esta información fue una mezcla curiosa. Por un lado estaba encantada e impresionada, por otro lado tenía miedo. Todavía no podía creer que los sueños y las fantasías fueran otra cosa que intentos poco realistas de realizar deseos y por tanto pude deshacerme de mucho de lo que había visto y oído. Sin embargo, esto no me resultó tan fácil de dejar pasar. Cuando lo estaba leyendo, recordé el libro del plan de tu alma y que, pues bueno, las almas tienen milenios en la tierra y hay creo que son los, no sé cómo se diga, estudios acásticos que te dicen cómo fueron tus vidas pasadas. Y en este libro del plan de tu alma, bueno, dice que hay un grupo de almas. Y que ese grupo de almas, pues durante milenios, pues están juntas. Que cambian los roles. A veces eres hermano, hermana, papá, hija. Y no sé si es esto que vivió Helen y Bill,
pues era ese grupo de almas. Diferentes escenarios, las mismas personas. O sea, siempre era Bill y Helen, con diferentes escenarios. Continúo la lectura. Helen relataba estas experiencias a Bill y a su marido a medida que le sucedían. A Luis como a Helen, toda esta situación les producía mucha ansiedad, por lo que simplemente dejó de contarle lo que le pasaba. Por otro lado, Bill estaba muy interesado en esta serie de imágenes, lo que no ayudaba a mitigar la ansiedad de Helen, y aunque Bill le proporcionaba mucho apoyo, ella seguía sintiéndose amenazada por aquellos fenómenos. No le gustaba ni lo deseaba, y en general le hacía sentirse muy inquieta, porque creía que el tipo de imágenes mentales en la que estaba implicada era propia de los pacientes psiquiátricos que ella misma atendía. A medida que sus experiencias continuaron, incluso llegó a decir a Bill que podía estar volviéndose loca y que debía someterse a un examen psiquiátrico. ¿Por qué no lo dejas estar y permites que suceda? Tengo la sensación de que puede tener algo que ver con aquel discurso que te di sobre intentar encontrar otra forma de tratar las relaciones difíciles, añadió para reconfortarla. Aunque Bill, al igual que Helen, no tenía ningún interés ni conocimiento de nada remotamente relacionado con los fenómenos psíquicos, le pareció obvio que algo paranormal estaba ocurriendo y encontraba el material absolutamente fascinante. Por otro lado, una de las cosas que más le molestaba a Helen era la idea de que todo aquello podría tener algo que ver con lo psíquico, una idea que le aterrorizaba particularmente, aunque lo único que sabía sobre lo psíquico era que el conocido profesor de psicología, el Dr. J.B. Rhine, había hecho algunos experimentos con cartas en la Universidad Duke de Carolina del Norte. Dada su naturaleza inquisitiva y con el fin de reunir tanta información sobre el tema como le fuera posible para comprender el fenómeno, Bill comenzó a buscar libros sobre los fenómenos psíquicos. Uno de los primeros que leyó fue la biografía de Edgar Cayce. Cayce, considerado el mayor psíquico de América, había muerto en 1945 después de haber vivido una serie de experiencias inexplicables racionalmente durante casi 40 años. Sus experiencias fueron transcritas a medida que ocurrían y podían ser estudiadas en la biblioteca de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, en Virginia Beach, una organización para perpetuar las intuiciones y visiones de Cayce. Cuando Bill habló de Cayce a Helen, sugiriéndole que podía interesarle leer el libro que había encontrado, ella se negó rotundamente. Rehusaba admitir que hubiera nada que comentar sobre sus experiencias, aunque reconocía a Bill que había una cierta inconsistencia en su actitud. Por un lado, se ve que el incidente relacionado con el milagro de la inversión era algo sobre lo que no tenía conocimiento intelectual consciente, y sin embargo no quería ofrecer ninguna sugerencia sobre el modo en que aquella información le pudiera haber llegado. Bill no se sintió descorazonado por la actitud de Helen y se fue interesando cada vez más en la literatura parapsicológica, porque en algún lugar dentro de él sabía que lo que Helen estaba viviendo era extraordinariamente importante para ambos. Cuando Bill sugirió a Helen que las imágenes que describía podrían estar relacionadas con vidas anteriores, Helen se sintió particularmente molesta. En primer lugar, no entendía cómo Bill, que aunque había creído en la reencarnación, podía hacer seriamente una sugerencia semejante. Y segundo, dada su formación intelectual y la gran importancia que concedía a las pruebas científicas, la mera sugerencia de ese concepto le provocaba una reacción burlona. Sin embargo, a medida que sus experiencias con imágenes continuaban, su actitud comenzó a cambiar ligeramente. Continúo con lo que dice Helen. El siguiente episodio llegó en forma de sueño. Tal como suele ocurrir en los sueños, la barca se había convertido en un automóvil. Yo estaba cruzando un puente en medio del intenso tráfico. Quería torcer a la derecha, pero estaba en el carril equivocado, y el coche de mi derecha me bloqueaba el paso. Los dos estábamos atascados. Teníamos coches por delante y por detrás. Estábamos rodeados por un enorme atasco de tráfico. No encontraba la forma de girar, aunque sabía que hacerlo era esencial para mí. Pensé, si intento girar me chocaré con el coche de al lado. Y si él intenta girar, no me dará tiempo de seguirle antes de que los demás coches me bloqueen. Seguí intentando pensar formas de hacer el giro, pero todas resultaban inadecuadas y algunas de ellas desastrosas. Entonces me vino la solución.
Lo haremos juntos, pensé, poniéndome muy contenta. No será ningún problema. Realicé el giro a la vez que el hombre que estaba a mi lado. Fue muy fácil. Es divertido, nunca lo había pensado antes, me dije a mí misma, según desaparecía la imagen. La vez siguiente volví a verme en la barca, aunque era consciente de haber hecho aquel giro a la derecha. La barca se movía lentamente, pero con suavidad a lo largo de un pequeño canal muy recto. Había justo la brisa suficiente para impulsar su movimiento. A ambos lados del canal se alineaba hileras de viejos y hermosos árboles y verde hierba rodeada de flores. Me pregunto si habrá un tesoro escondido por aquí, me dije a mí misma fantaseando. No me sorprendería que lo viera. Entonces me di cuenta de que en el fondo de la barca había un palo largo con un gancho en el extremo. Justo lo que necesitaba. Pensé hundiendo el gancho en el agua y sumergiendo el palo cuanto pude. Algo muy pesado quedó enganchado y lo hice con dificultad. Era un viejo cofre de madera carcomido con la base cubierta de algas. Conseguí subirlo a la barca y lo abrí entusiasmada. Sufrí una amarga decepción, pues esperaba hallar joyas o monedas, pero solo había un gran libro negro. La cubierta del libro era como las cubiertas de las carpas que se utilizan para mantener sujetos papeles o manuscritos. En el lomo estaba escrita con letras de oro la palabra Aesculapius. La palabra me era familiar, pero no recordaba su significado. Al buscarla, hallé que es el nombre del dios griego de la curación. A la semana siguiente volví a ver el libro un par de veces. La primera con un collar de perlas a su alrededor y la segunda fue en un sueño en que una cigüeña volaba sobre algunos pueblos y al preguntarme qué importancia podía tener eso, oí una voz silenciosa que me dijo: «Mira lo que transporta la cigüeña». Miré y vi que en el pañuelo no llevaba un bebé como era de esperar, sino un libro negro. La única diferencia era que este llevaba una cruz dorada en la tapa. La voz me dijo: «Este es tu libro». Ni Bill ni yo supimos el significado del libro hasta mucho más tarde. Aunque la idea de la reencarnación me repugnaba especialmente, era claro que las imágenes que veía parecían relacionarse con recuerdos de mí misma en distintos momentos y lugares. Expliqué a Bill que estas escenas representaban el clásico símbolo onírico con que cualquier psicólogo clínico está familiarizado. Sin embargo, debo admitir que a medida que estas imágenes continuaban, mi dogmatismo respecto al tema mostraba signos, aunque muy leves, de ceder. Observaba estas imágenes retrospectivas como una espectadora, aunque no dudaba de que las figuras me representaran a mí misma. En una de las primeras escenas vi una muchacha delgada y frágil en un opulento salón francés. La época debía ser a mediados del siglo XVIII. La muchacha vestía de blanco. Estaba tocando un instrumento musical parecido a un arpa en medio de una reunión de señoras y caballeros, magníficamente vestidos que parecían ser los invitados a un banquete. La joven tenía como mucho 18 años y evidentemente estaba enferma. «Es demasiado frágil», me dije a mí misma. «No vivirá otro año más. Solo puede desaparecer. Es un error, no lo va a conseguir». Un mayordomo espléndidamente vestido salió y cerró la puerta del salón. La muchacha desapareció y poco después vio una vaga imagen de ella en la que era algo mayor que en la anterior y yacía en el suelo cubierto de paja en la habitación sin ventanas de una prisión. Sus brazos estaban fuertemente atados y sus pies estaban encadenados al suelo. La época debía ser entre los siglos XII y XIII y tuve la idea de que la muchacha era ejecutada al final. Algunas de las imágenes siguientes me mostraron la imagen de una monja, aparentemente ubicada en distintos países y épocas. En las más claras de ellas veía a una monja vieja, artrítica y decepcionada, desgastada por toda una vida de austeridades y emocionalmente retorcida y estéril. Caminaba por el pasillo lateral de una iglesia inmensa y muy bella, con un sorprendente parecido a la Catedral de Notre Dame en París. El pasillo era oscuro y la vela que llevaba la monja no le ayudaba mucho a ver. Iba pasando la mano por la pared mientras andaba, como si buscara una puerta, o más literalmente una salida. No la encontró, y las severas facciones de su rostro se iban tensando cada vez más. «No sabe», pensé. «Lo intenta, pero no sabe.
Me sentí repelida por su expresión tan dura, pero sentía simpatía por su causa perdida. Contrastando radicalmente con esta figura, había otra que me venía de vez en cuando y a veces aún más por la cabeza. Esta es la única de las figuras que siempre se aparecía con la misma forma. Era la imagen de una niña que se parecía mucho a mí, aunque no podía tener más de 16 años a lo sumo. Tenía la cabeza echada hacia atrás porque se estaba riendo y extendía los brazos en un gesto de apertura total, de bienvenida universal. Parecía estar absolutamente alegre, literalmente incapaz de sentir pena o dolor. Se hallaba sobre un jardín de hierba verde y en medio de su extraordinaria felicidad, sus pies descalzos apenas parecían tocar el suelo. Llevaba puesto un vestido claro y suelto que no recordaba ningún lugar ni época en particular. De hecho, no había nada en ella que surgiera algo del pasado y tampoco parecía importarle el futuro. No creo que ella tuviera una percepción del tiempo como la mía. Cierro con lo que decía ella. A medida que Bill siguió leyendo literatura psicológica, se fue interesando más en el material de Casey. Algo que le impresionaba mucho y que consideraba muy importante en estos relatos eran las pruebas que sugerían que las mentes se pueden comunicar entre sí por medios paranormales, aún desconocidos por la ciencia. A menudo lo discutía con Helen y como ella respetaba su opinión, aunque pensaba que en este caso se había pasado mucho, finalmente le pidió un libro sobre el tema. Él eligió la biografía de Casey escrita por su hijo, Hugh Lynn. No hay duda de que Helen lo encontró interesante, aunque le repelían las partes que consideraba más tétricas e increíbles del relato. Cuando Bill recordó que últimamente ella también había tenido experiencias bastante fuera de lo común, lo admitió. Es más, aún encontraría más difícil de explicar todos los sucesos que le iban a ocurrir más adelante. Leo lo que dice Helen. La nueva fase comenzó un día en que Bill y yo estábamos concentrados en un informe de investigación. Bruscamente solté los papeles y dije con mucho apremio: «Rápido, Bill, tu amigo Alan, el que conocimos en Chicago hace unos días, está pensando en suicidarse. Debemos enviarle un mensaje». Bill se sentó junto a mí y yo envié un serio mensaje telepático a Alan para que lo reconsiderase. Al acabar le dije a Bill: «Seguro que no era verdad». Sin embargo, me equivoqué y resultó además que había sido muy precisa. Era difícil no sentirse impresionada, en especial porque siguieron pasando cosas sorprendentes. Bill asistió a una reunión en otra ciudad y a su vuelta le describí el lugar donde había estado con todo lujo de detalles, a pesar de que yo nunca había estado allí. También pude relatarle algunas de las cosas que habían ocurrido antes de que él tuviera la oportunidad de contármelas a mí. Y asimismo le describí en detalle la casa del amigo donde había pasado el fin de semana, incluyendo los colores de las paredes y los muebles. Más adelante, se fue de vacaciones a un lugar lejano y yo le envié mentalmente la imagen del broche que quería que me trajera de allí. Al volver de las vacaciones, me lo dio y era, sin duda, el que yo le había pedido. Mis reacciones ante estos hechos eran una curiosa mezcla. Por un lado, me sentí orgullosa por la adquisición de estas habilidades tan especiales. Incluso sorprendí alguna fantasía de poder y prestigio cruzando por mi mente. Al mismo tiempo, pasaba mucho tiempo intentando explicarme las imágenes porque me causaban un miedo considerable. Durante algún tiempo, la idea de tener poderes psíquicos se me hizo más atractiva y simultáneamente me aterrorizaba cada vez más. De modo que comencé a tener pesadillas, aunque después no podía recordar su contenido. A medida que la lista de sucesos sorprendentes iba en aumento, no podía superar un cierto sentimiento de maldad e incluso de brujería que asociaba con ellos. El orgullo y la ansiedad se mantenían al mismo nivel, y aunque esta iba en aumento, también tenía al mismo tiempo una sensación de autoensalzamiento. Encontrándome aún en esta fase de magia, ocurrió algo que implicó una extraña mezcla de hechos y fantasía, y que pareció apuntar en una dirección muy definida para el futuro. Este episodio incluyó una serie de niveles diferentes, desde alucinaciones muy evidentes a la magia, seguidas de imágenes religiosas muy aparentes y concluyendo con una nota de la vida real. El hospital quería enviarnos a Bill y a mí a la Clínica Mayo para estudiar sus procedimientos de evaluación. La noche antes de irnos tuve una imagen tan clara que me sentí impulsada a describirla en papel. Era la imagen de una iglesia cuyos detalles resaltaban con asombrosa nitidez. En un principio dudé de su afiliación hasta que decidí que debía ser luterana. Parecía estar contemplándola desde arriba.
desde el ángulo que se obtendría si se miraba desde un avión que volase a baja altura. La imagen estaba tan clara que dejé de lado la prudencia y le dije a Bill que estaba segura que veríamos el edificio al aterrizar en Minnesota al día siguiente. Me sentí decepcionado cuando no encontramos nada parecido. En un intento de recuperar mi autoestima, dije que estaba segura de que la iglesia se encontraba en algún lugar de la ciudad. Era ya muy tarde y estábamos cansados, pero Bill lo entendió y propuso que saliéramos a buscarla en taxi después de cenar. Seleccioné algunos nombres de iglesias del directorio telefónico, pero no resultó ser ninguna de ellas. Entonces, describí mi iglesia al conductor del taxi y le pregunté si conocía alguna que tuviera un parecido razonable. No parecía tenerlo claro, aunque fuimos a ver algunas más a sugerencia suya. Finalmente, Bill propuso inteligentemente que nos olvidásemos de aquello porque se hacía muy tarde. Una vez en el hotel me dijo con tono muy firme: «Tu iglesia no está aquí y estás comportándote de una forma extraña. ¿A qué viene esa desesperación por encontrarla? Vete a dormir y olvídala. Te veré mañana». Cuando nos encontramos al día siguiente, ambos teníamos los ojos rojos y estábamos muy cansados porque apenas habíamos dormido. Fuimos cumpliendo como pudimos con nuestros numerosos compromisos y al final de la tarde volvimos al aeropuerto muy fatigados. Bill fue a hojear un kiosco de revistas mientras yo me quedé sentada con los ojos cerrados. Estaba demasiado cansada para hacer nada y me estaba quedando dormida cuando... «Aquí está tu iglesia», dijo Bill, mostrándome una fotografía de una guía turística. «Sí, es esa», dije con mucho énfasis. «¿Dónde está?» «En ninguna parte», contestó. «Mira, lee tú misma». Obviamente la iglesia no estaba en ninguna parte. Había ocupado el lugar en el que se encontraba la Clínica Mayo, pero fue derribada para construir el hospital. Por eso la veía desde arriba, dije a Bill. Es porque está en el pasado. No tiene nada que ver con aviones. Entonces sentí un escalofrío y no quise volver a hablar de ella. Aquella noche, de camino a casa, tuvimos que hacer transbordo y estuvimos esperando durante 1 hora en un aeropuerto frío y casi vacío. Acurrucada contra la pared, había una mujer joven que viajaba sola. Podía sentir cómo le atravesaban oleadas de aflicción y se lo comenté a Bill, que me dejó claro que no le gustaba la idea de que fuera a hablar con ella. Ambos estábamos exhaustos y él no tenía ganas de entablar relación con extraños en aquel momento. Además, me dijo que quizá solo lo estaba imaginando, porque ella solo mostraba signos externos de tener sueño. Sin embargo, no podía evitar sentir un profundo sentimiento de pena que me llegaba de ella. Y diciéndole a Bill que no podía evitarlo, me dirigí a hablar con ella. Se llamaba Charlotte y me dijo que estaba congelada por el miedo. Nunca antes había volado y me pidió que me sentara a su lado y le cogiera la mano. Fui con ella hasta Bill y le sugerí que se pusiera entre nosotras dos, para que tuviera un amigo a cada lado. Bill se mostró cortés pero disgustado. Había sido un viaje difícil y hubiera preferido una vuelta a casa más tranquila. Charlotte tembló cuando despegábamos, pero le cogí de la mano y se tranquilizó enseguida. Quería hablar. Parecía que se había encontrado atrapada en su vida y había dejado a su marido y a sus hijos para dirigirse al único lugar del mundo que le vino a la mente, la ciudad de Nueva York. Había planificado muy poco su viaje, trayendo consigo solo una maleta y no tenía ni idea de dónde residiría una vez llegase a Nueva York. Sin embargo, no le preocupaba, tenía varios cientos de dólares. Era luterana y pensaba que le bastaría encontrar una iglesia de su confesión en Nueva York y allí la cuidarían. Bill y yo nos miramos, el mensaje no era difícil de entender. Me pareció oír: «Y esta es mi verdadera iglesia, la ayuda mutua, no el edificio que viste antes». Aunque Bill había puesto pegas a implicarse con Charlotte, más adelante tomó una actitud muy servicial. Al llegar a Nueva York, llamó a un hotel para mujeres y le consiguió una habitación. La llevamos hasta allí en taxi, dejándola en la puerta principal y le dimos nuestros teléfonos. No hubo ningún problema para contactar con ella. Bill se encontró fortuitamente con ella varias veces al día siguiente y generalmente venía a mi casa cada noche. Estuvo en Nueva York una semana y después decidió volver a casa. Reservamos su pasaje de vuelta y yo le llamé a su casa al día siguiente. Había llegado bien y se alegraba de estar de vuelta, pero esperaba volver a Nueva York de visita algún día. Todo el mundo había sido muy amable con ella y estaba contenta de descubrir que no son verdad todas las cosas malas que la gente cuenta de las ciudades grandes. Después de aquello, seguimos escribiéndonos durante años y siempre me sentí agradecida de haberle dejado entrar en mi vida. De hecho,
La experiencia con Charlotte parecía señalar el principio del final de la magia que me había estado ocurriendo en los últimos 3 meses. Se acercaba ya el otoño y el verano había sido agotador. Bill, que seguía interesado en Casey, sugirió que tomásemos unos días de vacaciones y fuéramos a Virginia Beach, Virginia, para poder examinar las experiencias que tenía allí registradas. La idea no me pareció atractiva. Ese tipo de cosas aún me daba miedo y deseaba que no fuese verdad. Ya era suficientemente malo lo que me estaba pasando a mí. En particular no quería que mis poderes mágicos se exacerbaran y estaba más que dispuesta a abandonarlos. Sin embargo, la idea de tomar unas vacaciones me sonaba muy bien y mi marido, sabiendo que estaba cansada, me animó a ir. Era el mejor momento del año para hacer el viaje y pensó que me sentiría muy bien. Bill y él se habían hecho amigos, y aunque pensaba que Bill estaba empezando a tener unas aficiones bastante extrañas, Luis sabía que cuidaría de mí. Partí hacia Virginia Beach con algunos recelos, pero deseando poder descansar. El viaje no resultó nada tranquilo para mí. La gente de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, que entonces era un grupo muy reducido dedicado a poner a disposición del público el material de Casey, eran inteligentes, sinceros y evidentemente era gente sana. La enorme cantidad de documentación de que disponía no era algo que se pudiera pasar por alto. Yo estaba impresionada, pero me sentí incómoda a pesar de que Hugh Lynn Casey, el hijo de Edgar Casey y director de la organización, fuera especialmente amable y hospitalario con nosotros. A medida que el interés de Bill aumentaba, también lo hacía mi ansiedad. Aquella tarde Bill leyó más sobre el tema y compró libros para leer en casa. Yo hojeé un volumen y lo dejé bruscamente. Me sentía tan incómoda que estaba al borde del pánico. Me alegré de que acabara el viaje y ya en casa eché una ojeada a algunos de los libros que Bill había comprado, pero no pude leerlos. Para mí parecían hacer sonar la nota mágica una vez más. Mi propia fase mágica acabó de forma abrupta con un episodio de imágenes particularmente claras en las que supe que tenía que tomar una decisión irrevocable. Me vi entrando en una cueva excavada en una formación rocosa de una costa desolada y azotada por el viento. Todo lo que encontré en la cueva fue un rollo de pergamino grande y muy antiguo. Sus extremos estaban atados a unos ejes que tenían las puntas de oro y el pergamino estaba enrollado en el centro. Con cierta dificultad conseguí desatar los ejes y abrir el rollo lo suficiente para poder leer la parte central en la que estaban escritas las palabras «Dios es». Entonces lo desenrollé completamente y a medida que lo hacía iban apareciendo unas pequeñas letras a ambos lados del panel central. La voz silenciosa que ya me había hablado antes me explicó mentalmente la situación. «Si miras a la izquierda podrás leer el pasado», dijo la voz, «y si miras a la derecha podrás leer el futuro». Las letras a ambos lados del panel se hacían más claras y dudé un momento antes de volver a enrollar el pergamino lo suficiente para poder leer solo el panel central. «No me interesa leer sobre el pasado o el futuro», dije con decisión. «Voy a acabar con esto». La voz sonó a la vez tranquilizante y tranquilizada. «Esta vez lo has conseguido. Gracias». Y la cosa pareció acabar así. Varias veces después, Helen sintió algo parecido a aquella experiencia en el metro de algunos años atrás, aunque con mucho menor intensidad. Estas experiencias ocurrían generalmente cuando estaba rodeada de mucha gente y sentía una breve pero intensa afinidad con todos ellos. Así es cuando entra al metro y ve a pues gente así como pues sucia y andrajosa, o sea, gente mal, ¿no? Pero de repente ve la luz y siente que ama a todos. Leo lo que escribe. Una noche de verano, mi marido y yo caminábamos por una acera abarrotada de gente. De repente sentí una profunda sensación de cercanía emocional con todas aquellas personas, a la vez que reconocía que estamos todos en el mismo viaje y tenemos el mismo objetivo. Otra vez, Bill, Luis y yo estábamos juntos en el teatro. Sentada allí, en la oscuridad, fui consciente de una intensa luz interna que comenzaba en mi pecho e iba creciendo en intensidad y amplitud hasta que irradió a todo el teatro y a toda la gente que se encontraba allí. Mi conciencia de la luz, que duró varios momentos, estaba acompañada por una intensa sensación de paz y felicidad. Durante un tiempo no podía creer que nadie más se hubiera dado cuenta de ella.
Algún tiempo después ocurrió un incidente parecido cuando Bill y yo nos desplazamos al sur de Francia para asistir a una reunión. Una noche antes de dormir, surgió en mí una intensa sensación de increíble fuerza y alegría. Una vez más partía de la zona del pecho y se extendía hacia la cabeza y los brazos. Durante unos minutos sentí que podía abarcar el mundo entero. Más adelante, esta experiencia de felicidad tuvo su contraparte de miedo en la forma de una clarísima sensación de terror que sentí la noche antes de volver a América. Estaba cansada y me tumbé un rato antes de prepararme para ir a la cama. De la forma más inesperada, me vi atrapada por un ataque de furor asesino tan intenso que literalmente salté de la cama temblando. Estas dos experiencias eran tan opuestas entre sí que parecían representar el cielo y el infierno. Este contraste no me era del todo desconocido. La sacerdotisa buena, cuya única función era ayudar, y la mala, con la lanza levantada para matar, habían representado un contraste bastante similar. Tan solo una vez fui yo quien pidió una experiencia que me animara porque estaba deprimida. La respuesta vino en forma de un criadero de plantas. Podía ver hileras de brotes jóvenes cuidadosamente etiquetados y muy cuidados. Junto a los brotes había un recipiente de riego. El cuadro no significaba nada para mí y lo encontré un poco irritante. A pesar de que es bueno, murmuré, ¿qué se puede esperar de esto? Mira en dónde está creciendo, dijo la voz silenciosa que ya en este momento no me era del todo inesperada. ¿Pero qué significa?, pregunté indignada. Mira dónde está creciendo, repitió la voz de forma lenta y muy precisa. Bueno, vale, respondí aún con un poco de aspereza y miré la imagen con más cuidado. El criadero de plantas estaba totalmente rodeado de un desierto desolado y sin vida. Solo aquella zona donde crecían las plantas era húmeda y verde. Ahora que han empezado a crecer, las regarás, ¿verdad?, dijo la voz. Me sentí casi sobrepasada y prometí intentarlo. Hubo también algunos periodos en que sentí cambios en mi conciencia temporal. Quizá el más intenso ocurrió una noche mientras me cepillaba el pelo y no me sentía muy inspirada. Entonces vi mi vida representada por una línea dorada que se extendía infinitamente hacia adelante y hacia atrás. Había una pequeña hendidura en la línea y me di cuenta de que representaba mi vida actual. Era tan mínima que daba risa y apenas se notaba. Di una palmada de auténtico gozo. ¿Qué importancia puede tener lo que suceda en este parpadeo del tiempo?, me pregunté asombrada. Parece muy largo e importante cuando estamos en medio de él, pero en menos de un instante es como si no hubiera sucedido nunca. Durante varios minutos esta comprensión fue muy patente y sentí como si me hubiera quitado un enorme peso de la mente. Inspirador este capítulo. Cuestionante también. Sorprendente. Me gustó.